diplomado de Derecho Ambiental Minero o Derecho Minero Ambiental, como quieran decirlo. En realidad es una conjunción de ambos cursos. Antes de seguir, quisiera que me dijeran si me están escuchando perfectamente. Les ruego que por favor me contesten todos ustedes o la mayoría de ustedes. Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos bien. Muy bien. ¿El resto también me está escuchando bien? Sí, doctor. Buenas noches. Se le escucha bien. Sí, buenas Muy noches. bien. Se escucha bien. Desde hace algún tiempo, con mi socio y ejecutivo de la empresa Procatep, hemos estado planificando un curso de Derecho Ambiental Minero, o si quieren, de Derecho Minero Ambiental, porque son ramas del derecho que están íntimamente conectadas. Ahora, yo quisiera, antes de entrar al temario del curso propiamente dicho, decirles algunas palabras previas que yo considero que son muy importantes. Hoy día, la minería, por decirlo de algún modo, si se quiere irónico, está de moda. Pero desgraciadamente, a pesar de que la minería es absolutamente esencial para la economía peruana, desde múltiples aspectos, está de moda por las razones equivocadas. ¿Por qué digo por las razones equivocadas? Por los sucesos de Patás. Y los sucesos de Patás, que es una provincia del departamento Región de la Libertad, donde existen yacimientos auríferos y existen muchas concesiones mineras auríferas, y hay también una compañía formal aurífera, existe al lado de eso mineros informales y mineros ilegales. En el transcurso del desarrollo de este diplomado, voy a hacer una distinción que ustedes deben tener en cuenta. Minero informal no es lo mismo que minero ilegal. El minero informal puede formalizarse y tiene un plazo todavía vigente para hacerlo. El minero ilegal debe ser erradicado. ¿Y eso qué significa? Se le tiene que suspender sus operaciones y se tiene que realizar sobre ese minero ilegal o sobre esos mineros ilegales acciones policiales de interdicción, en las que van a intervenir diversas entidades públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. La minería ilegal en el Perú, es bueno que lo tengan en cuenta, se ha convertido en un verdadero flagelo y una verdadera desgracia para el Perú. Ese es un aspecto que deben tener en cuenta. Ahora bien, ¿por qué he querido hacer, con la colaboración de ustedes, este curso de Derecho Ambiental Minero? Por una razón fundamental. La minería es uno de los pilares esenciales de la economía peruana. Constituye algo así entre el 9.5 y quizás el 10% del Producto Bruto Interno. O sea, la 10ª parte de todos los bienes producidos, bienes y servicios producidos por el Perú en un determinado periodo anual, provienen de la actividad minera. A eso debemos nosotros agregar otro aspecto fundamental. Es que la minería es la piedra angular, es el bastión de nuestras exportaciones. El Perú, en el año 2024, ha exportado una cifra récord de productos por una suma del orden de los
74.000, cerca de los 75.000 millones de dólares. Y con respecto a las importaciones de bienes que ha hecho el Perú, nuestro país tiene un saldo favorable en su balanza comercial del orden de los 20.000 millones de dólares. Estas cifras no habían existido antes, se han ido incrementando en el tiempo, pero en los últimos tiempos, por la mayor producción y también por el efecto de las mayores cotizaciones de los principales productos mineros que exportamos, esta cifra ha crecido exponencialmente. Quiero darles a ustedes una simple ilustración. En el año 2001, hace 24 años, el Perú tuvo exportaciones por un valor de 6.700 millones de dólares. El año pasado, 2024, escasamente 23 años después, esa suma es de 74.000 y pico, 74.000 punto algo, 54.700 millones de dólares. Es decir, una cifra que es casi 11 veces mayor de la que tuvimos hace 11 años. Bien, les dije que la minería es responsable o lleva a cabo, digamos, origina algo así como entre el 9.5 y el 10% del Producto Bruto Interno. Pero en el aspecto de importaciones, la minería origina el 42% de las exportaciones. Ese ha sido el resultado del año 2024, año en que se pudo superar, yo diría totalmente y largamente, la crisis económica mundial desatada por la pandemia COVID-1. Ahora bien, por lo que he podido averiguar, las cifras de enero y febrero del presente año de las exportaciones registran un incremento de más del 10% con respecto a las cifras de exportación del año 2024. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de esta doble influencia de la minería. Muy cerca del 10% del Producto Bruto Interno y el 42% de las exportaciones totales del Perú. Este año podrá ser mejor. Existen, sin embargo, algunos peligros que debemos tener en cuenta. Y esos peligros están fundamentalmente constituidos por la posibilidad de una crisis económica, financiera internacional, originada, desgraciadamente, por las medidas proteccionistas, las tarifas y los aranceles de muy alto porcentaje que está aplicando la administración del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El señor Trump, que fue presidente entre los años 2017 y 2021, fue reelegido el año 2024 y ha vuelto a asumir funciones el 20 de enero. Apenas han pasado 100 días, algo más de 90 días, cerca de 100 días, y se ha originado un verdadero zafarrancho, una verdadera confusión y un verdadero peligro en lo que respecta a la continuidad regular y una continuidad próspera de la economía internacional.
Y se ha desatado también un conflicto económico con la República Popular China, que es la segunda potencia económica, científica y tecnológica y militar del mundo. La primera sigue siendo los Estados Unidos. Entonces, estamos viviendo en un momento que sin duda constituye un gran peligro. Y la minería es un factor fundamental para el Perú. El Perú ha tenido también otros desarrollos de sus exportaciones que se lo menciono a ustedes como conocimiento general. Por ejemplo, el Perú ha exportado en el año 2024 una cifra cercana a 12.000 millones de dólares en productos agropecuarios. Desde la tristemente célebre reforma agraria, que para todos los efectos prácticos dejó de existir en la década del 80, se ha producido en el Perú una verdadera revolución agraria. Luego hemos tenido algunos otros exportaciones, algunos otros productos ya tradicionales, como son la pesca y productos también de industria manufacturera. En general, las exportaciones peruanas han crecido, las importaciones peruanas también han crecido, pero el año pasado hemos obtenido un superávit del orden de los 20.000 millones de dólares, que como les dije, es una cifra indiscutiblemente muy importante. Ahora, esta es una introducción al curso. También yo quiero decirles que me encantaría que este curso no se limite a ser una lección magistral. Ese es el nombre que tiene, no necesariamente porque sea magistral lo que yo digo. Lo que yo digo es importante y está basado en información de la realidad. E indiscutiblemente debe ser tenido en cuenta, pero no pretendo ser el único poseedor de la verdad. Pero además me encantaría tener con ustedes, los asistentes a este curso, una verdadera interacción. Yo quisiera que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier, digamos, aspecto contrario a lo que yo estoy diciendo, cualquier divergencia, me la pregunten, la hagan presente. El diálogo enriquecerá la clase para todos los oyentes y obviamente también enriquecerá a este profesor. Yo he sido profesor muchísimos años y he enseñado en muchas universidades y también enriquecerá mi conocimiento. Ahora yo le pido a mi querido amigo Johnny de Procaptec que por favor comience a pasar el PowerPoint. Ok, un instante, Martín. ¿Me confirman si pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí se puede ver. Okay. Sí, se puede ver. Bien, perfecto. Si todos lo ven, entonces, mi querido Johnny, pasemos a la lámina después de sesión 1 de concepto del ambiente. Estos son conceptos teóricos, en fin, teóricos prácticos, pero que deben ser entendidos cabalmente. Ahora, les voy a pedir que me excusen si me quito el saco, porque la verdad que el hablar hace que uno entre en calor. De manera que, con el permiso de ustedes, voy a levantarme un instante y a quitarme el saco, porque estoy sintiendo algo de calor. Entendemos cuál es el concepto del ambiente
y del derecho ambiental. Y entonces debemos decir que el ambiente es todo lo que nos rodea, la naturaleza en general, la atmósfera de la Tierra. Sin la atmósfera no hay vida. La atmósfera en todas sus capas hasta llegar al espacio exterior. El espacio exterior y es a una altura, una distancia digamos, de la superficie de la Tierra, en donde se podría decir que comienza el universo, el espacio universal. Bueno, la Tierra gravita en el sistema solar, da una vuelta sobre el Sol que dura 365 días y da una vuelta sobre sí mismo que dura 24 horas, que son aspectos fundamentales que regulan el ambiente. Y ese ambiente se ve influido en función de la ubicación geográfica. El hemisferio norte, el hemisferio sur. Tienen inviernos y veranos en épocas totalmente distintas. Entonces, yo quisiera repetir que el ambiente es todo lo que nos rodea. La naturaleza, la atmósfera, en todas sus capas, hasta el espacio exterior. La Tierra, la Luna, este satélite, la Luna, que es objeto de tantas poesías y de tantos comentarios románticos, pero que tiene una tremenda influencia sobre el clima y sobre el ambiente. Todos los planetas de nuestro sistema solar, el Sol, que es una de las miles de estrellas que integran el universo, y en general, el universo en su dimensión infinita. Parece ser que el universo es infinito. Inclusive los llamados agujeros negros. Ese es el concepto fundamental del ambiente que ustedes deben tener en cuenta y que está resumido en este PowerPoint, en esta primera lámina del PowerPoint. Ahora bien, ¿qué es el derecho ambiental? Hay que indicar que el derecho ambiental es una novísima rama de las ciencias jurídicas. El ambiente, el derecho ambiental, no creo que tenga más allá de 50 años de existencia. Es un desarrollo muy nuevo y se debe a varios factores. A la revolución industrial, que comenzó hace más de 200 años, 250 años, y a la revolución científica, tecnológica, y al incremento de la población. En el mundo hoy día hay arriba de 8.000 millones de habitantes. A fines del siglo XVIII solo había 1.000 millones de habitantes. Entonces había una revolución, había un incremento increíble de habitantes. Ha habido lo que en un momento se llamaba una explosión demográfica, que ha decaído mucho por la caída de la tasa de natalidad y que ha conducido además por los adelantos de la medicina al envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque ahora la población sigue siendo muy grande, pero la población adulta, la población de gente vieja, la población de gente anciana, ha crecido enormemente. La expectativa de vida, la esperanza de vida ha crecido enormemente. No quiero individualizarme, pero yo mismo soy un exponente de eso. Yo soy una persona arriba de los 80 años. Y como pueden ver, me encuentro razonablemente bien de salud y con la capacidad de dictar este curso. Entonces, el derecho ambiental que surge de todos estos factores tiene por objeto dictar normas que protejan el ambiente,
no solo en el ámbito nacional y local, sino en el ámbito mundial. Porque el ambiente y los factores ambientales no tienen fronteras. Las fronteras son líneas artificiales o naturales que dividen el espacio soberano de ciertos países con otros países. Pero muchas veces son líneas artificiales. El ambiente generalmente va más allá de las fronteras nacionales de los estados, porque el mundo hoy día está organizado en países soberanos. Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, etcétera, etcétera, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, etcétera, etcétera. Entonces, las fronteras de los estados soberanos no impiden que los fenómenos ambientales se desplacen de un lugar a otro lugar. Mi querido Johnny, por favor, ¿podrías pasar a la siguiente lámina? ¿Cuáles son las fuentes de derecho ambiental? En primer lugar, debemos definir qué es el concepto de fuente. Fuente quiere decir el origen de algo. Es una figura que se deriva, digamos, de la emanación del agua, digamos, del subsuelo, que emerge hacia la superficie y que da un origen, que da una idea de dónde sale el agua, de cuál es el origen del agua. Entonces, fuente tiene ese concepto de origen, pero tiene además otro concepto, que es el de la aplicación obligatoria de aquellas normas que forman parte de una determinada rama del derecho. Entonces, en lo que se refiere al derecho ambiental, tenemos, en cuanto a jerarquía normativa, en primer lugar, los tratados. No hay demasiados tratados, pero hay uno muy importante que vamos a discutir en detalle más adelante, en la cuarta sesión, que es el convenio 169 de la OIT. Luego la Constitución. Todos nosotros sabemos qué es la Constitución. Es la ley de leyes. Es la norma fundamental que rige el funcionamiento de un Estado y que establece cuáles son los poderes del Estado, sus atribuciones, sus obligaciones, sus responsabilidades, y que también señala los derechos fundamentales y obligaciones, derechos y obligaciones de los ciudadanos, de los habitantes del Estado, de los nacionales de ese Estado. Un Estado tiene una población que está fundamentalmente constituida por los nacionales, por quienes tienen la nacionalidad de ese Estado, pero también pueden haber, y de hecho existen, minorías extranjeras. Pues bien, entonces, en la Constitución es la norma fundamental. Pero aparte de eso, tenemos las leyes, que las leyes son disposiciones generales de carácter obligatorio, que emanan generalmente, en la mayoría de los casos, del Poder Legislativo. Y en el Perú, como en muchos otros países del mundo, el Poder Legislativo es el Congreso. En la mayoría de los países occidentales, de cultura occidental democrática, y también en muchos otros países que no son occidentales, por ejemplo, Japón, el Congreso o la Asamblea Parlamentaria o la Dieta Parlamentaria o la Asamblea Nacional tiene diversos nombres, van cambiando los nombres, constituida por representantes elegidos por el pueblo en comicios electorales. Entonces, esos representantes en su conjunto, constituidos como un cuerpo,
constituyen el poder legislativo, que en el Perú lo llamamos Congreso, como en los Estados Unidos, como en Chile y como en la mayoría de los países, digamos, latinoamericanos. En Inglaterra se le llama Parlamento. En el Perú, el Congreso ha sido tradicionalmente bicameral. Con el golpe de Estado del año 92 del señor Fujimori y la Constitución vigente del 93, se abolió la bicameralidad y se estableció un parlamento de una sola cámara. Y esa es la situación que rige aún y que va a regir hasta julio del año 2026. Pero el próximo año, el año 2026, con las elecciones generales que se desarrollen en abril de ese año, tendremos nuevamente un parlamento bicameral constituido por una Cámara de Diputados, una Cámara esencialmente política que otorga la confianza a los gabinetes, y el Senado, una Cámara de reflexión cuya función es revisar y de alguna forma moderar lo que pudiera llamarse los excesos legislativos de la Cámara Baja. Bien, entonces, las leyes, los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos son las normas emanadas del Poder Ejecutivo o de alguna otra institución especialmente autorizada que fija las normas en detalle, las reglas en detalle que son indispensables para la aplicación efectiva de la ley. Bien, aparte del reglamento, tenemos la costumbre. Históricamente, la costumbre es el origen del derecho. Pero, y tiene una importancia grande en ciertas ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho mercantil tiene aspectos constitucionarios muy importantes. Y hay países como Gran Bretaña, donde la costumbre, la constitución, es básicamente consuetudinaria y se rige por normas derivadas de la costumbre. En el Perú, la costumbre es una fuente, pero es una fuente secundaria. Luego tenemos la jurisprudencia. ¿En qué consiste la jurisprudencia? La jurisprudencia está determinada, está conformada por las decisiones de las Cortes de Justicia. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, que tiene diversas instancias. Una primera instancia, civil y penal, Cortes Superiores y la Corte Suprema. La jurisprudencia normalmente emana de la Corte Suprema, que es el tribunal más alto. Pero al lado de la Corte Suprema también tenemos, para efectos de la interpretación constitucional, al Tribunal Constitucional. Todo lo cual ha complicado un poco las cosas y ha hecho que se creen muchos tipos de conflictos jurisdiccionales y conflictos de competencia, y que eso también de alguna manera complica en alguna medida, digamos, la vida política del país. Muy bien. Entonces tenemos los principios básicos del derecho constitucional que se derivan de las normas. Y en lo que se refiere al ambiente, nosotros hablamos de aquellas normas dictadas en resguardo del ambiente para la subsistencia de la vida del Estado. Yo quisiera preguntarles, por el tiempo que he editado, ya van 40 y tantos minutos, si tienen alguna pregunta. Me encantaría absorberles alguna pregunta, alguna duda. Alguna duda deben tener, quizás hay algún aspecto de lo que yo había dicho que no haya sido cabalmente comprendido. Yo quisiera que me pregunten con entera libertad, porque sus preguntas enriquecen el curso y enriquecen también mi propio conocimiento. Bueno, si no hay ninguna, seguimos. Siguiente lámina.
entramos al aspecto de las definiciones, comenzando con recursos naturales. El Perú es un país de grandes recursos naturales, de difícil explotación, pero tiene grandes recursos naturales. ¿Y qué son los recursos naturales? Son elementos de la naturaleza que contribuyen al bienestar y desarrollo de los seres vivos. Sin los recursos naturales, simplemente no podríamos subsistir. ¿Qué son? El aire, bueno, no podríamos respirar. El agua, bueno, si no tomamos agua de líquidos en determinadas cantidades, simplemente pues, nos deshidratamos y nos morimos. Los minerales en general. Las sustancias minerales son sustancias inertes, pero que son absolutamente esenciales para la vida, para la industria manufacturera, para la industria de la construcción civil y en general para todas las actividades económicas. La luz, imagínense ustedes si viviéramos en tinieblas las 24 horas del día. La vida sería literalmente imposible. Entonces son elementos, son factores esenciales para la supervivencia de la flora, o sea, la vegetación, los vegetales, la fauna, los animales y nosotros, la especie humana. Siguiente definición. Siguiente, por favor, abiosfera. Este es un concepto ya más técnico y que nosotros lo podemos definir como la capa constituida por el agua, la tierra y una masa delgada de aire donde se desenvuelven los seres vivos, hombres, animales y plantas. Y comprende desde unos 10 kilómetros por encima del planeta Tierra, una altitud de 10 kilómetros, hasta los fondos oceánicos. ¿Qué son los fondos oceánicos? Los fondos oceánicos son el suelo de los mares. Así como hay el suelo donde se edifican las construcciones y nosotros nos paramos sobre el suelo sobre el cual se siembran, sobre el cual existen bosques, etc. Los mares tienen lo que se llama lechos marítimos y sobre esos lechos marítimos reposan las sustancias acuáticas marítimas. También hay sustancias acuáticas, digamos, fluviales y lacustres, pero son de una cantidad muchísimo menor. Ahora, en la biosfera, la vida depende de la energía solar. El sol nos da la vida, pero esa vida se logra con la conjunción de todos estos elementos. Agua, recursos minerales, atmósfera, aire. Entonces, y eso nos da calor. Y el calor a determinadas temperaturas hace posible la vida. Porque en temperaturas demasiado frías, la vida es simplemente imposible. Y además nos dan los nutrientes esenciales. Los nutrientes esenciales para los seres humanos, la fauna y la flora. Siguiente terminología. Siguiente definición. La atmósfera. Aquí ustedes van a encontrar que existe una cierta superposición de la atmósfera, porque se considera que la atmósfera llega hasta los 10 kilómetros de altitud en relación con la superficie terrestre. Entonces, la atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10 kilómetros de espesor. O sea que hay una cierta, digamos, superposición entre la biosfera y la atmósfera. ¿Y qué rodea lo que se llama la litosfera o hidrosfera? Estoy hablando en palabras técnicas. Detesto hablar en palabras técnicas, pero en este caso me parece que no queda más remedio. Entonces está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre.
La ley de la gravedad es una de las leyes fundamentales que regulan la vida del universo, la vida del sistema solar, la vida del planeta. Entonces, la gravedad, que es la atracción que ejerce la Tierra sobre objetos que están más allá de la Tierra o que están inmediatamente encima de la Tierra. Entonces, la ley de la gravedad, descubierta por un científico, un matemático inglés del siglo XVII, Sir Isaac Newton, es uno de los factores fundamentales que determina la vida. Ahora bien, la atmósfera también constituye un escudo protector contra los meteoritos que se desintegran en polvo por la fricción que sufren a través del contacto con el aire. A veces pueden haber grandes meteoritos, y han ocurrido algunos. Dicen que el cañón del Colorado, que es una extensión muy profunda en Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos, proviene de un meteorito. Dicen que la extinción de los dinosaurios, de todas estas especies animales que nos precedieron, fueron el resultado de meteoritos muy grandes que cambiaron el clima de la Tierra. Ahora bien, la atmósfera que nos permite respirar está compuesta en nitrógeno un 78% y oxígeno alrededor de un 10%. Y además otros gases como el dióxido de carbono, vapor de agua y otros más. Sin la vida, y esto repito, la atmósfera sería imposible. Sin la atmósfera, la vida sería imposible en el planeta Tierra. Por favor, la siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar de los recursos naturales y su relación con el derecho ambiental. Entonces, los recursos naturales son absolutamente esenciales para la vida humana en el planeta Tierra. Entonces, la especie humana, y por cierto también la flora y la fauna, no podrían sobrevivir sin los recursos naturales. Específicamente, la atmósfera, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, además. El agua, los minerales, los hidrocarburos, que son una forma de mineral compuesta de hidrógeno y carburos, cuya explotación comenzó a realizarse en el siglo XIX, que todavía se realiza y que dicen que es uno de los factores que origina el fenómeno del calentamiento global, que está afectando, según la mayoría de los científicos, la vida y la propia existencia humana, animal y vegetal en nuestro planeta. Entonces, estos recursos nos proporcionan los medios para la continuación de nuestra existencia, pero al mismo tiempo debemos considerar que su uso excesivo e irracional y su explotación excesiva puede no solo condicionar el ambiente y transformarlo, sino también agredirlo. Esto es algo que deben ustedes tener en cuenta. Sigamos, por favor. La siguiente lámina. Aquí hablamos ya entramos propiamente en el aspecto jurídico, la normatividad jurídica fundamental. Les he hablado de los tratados, que son los acuerdos entre países soberanos que constituyen normas obligatorias. Pero en este caso nos vamos a referir a el derecho interno de cada país. Entonces, la norma fundamental, en el caso del Perú, y en el caso de la mayoría de los países de cultura democrática occidental, es la Constitución. Y en nuestro caso, en lo que se refiere al ambiente y los recursos naturales, los artículos fundamentales son los artículos 66, 67, 68 y 69. Y a riesgo de ser un poco pesado, voy a tener que leerlos para que tengan. La lectura de ellos es bastante corta.
¿Qué es lo que dice el artículo 66? Este artículo señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, ¿qué queremos decir con renovables? Que pueden volver a existir. El calor, el sol, el agua, la vegetación es renovable. Los minerales en los yacimientos mineros son finitos, no son renovables. Lo que se extrae de un yacimiento minero no se reproduce. Entonces se dice que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. ¿Qué significa eso? Patrimonio es un concepto económico vinculado al derecho de la propiedad, pero en un sentido más amplio que la propiedad civil, en un sentido constitucional y soberano. ¿Y qué es la nación? Hay muchas formas de definir la nación, pero yo diría que la nación es la población que vive en un determinado espacio geográfico delimitado por fronteras territoriales y que se considera parte de la población de ese país y que considera que su lealtad, su cultura, su afinidad corresponde a ese país. Entonces, los peruanos integramos la nación peruana, los bolivianos, la boliviana, los norteamericanos, ese es el nombre que le damos, ellos se llaman a sí mismos americanos, son nacionales de un estado que se denomina Estados Unidos de América. Entonces, el concepto de nación es un concepto sociológico, pero que al mismo tiempo, es un concepto jurídico que determina una consecuencia, que determina una afinidad, que determina un amor a la nación, una lealtad a la nación, y que tiene consecuencias jurídicas en cuanto a los derechos políticos, también civiles, pero fundamentalmente políticos, porque los extranjeros que viven en un estado determinado, el Perú, no serán nacionales del Perú, pero gozan de derechos civiles, al igual que los ciudadanos peruanos, salvo muy contadas excepciones. Por ejemplo, los extranjeros no pueden tener propiedades dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Esa es una de las pocas limitaciones que existen entre extranjeros y nacionales. Bien. El Estado, soberano en su aprovechamiento. ¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto político, sociológico, que se determina por la conjunción de tres elementos. El territorio, que es esencialmente el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, o sea, el océano hasta las 200 millas, el espacio fluvial dentro de las fronteras, los lagos dentro de las fronteras. En Perú existe un lago binacional. En los Estados Unidos con el Canadá existe en la región de los Grandes Lagos, que son lagos de soberanía compartida. Entonces, la soberanía implica supremacía. Supremacía sobre un territorio, sobre la población que vive en ese territorio. Y esa soberanía, esa supremacía, se ejerce a través del poder. El poder es una energía que se traduce en el mando, en autoridad. Pero es un poder que en la mayoría de los casos debe ser legítimo, o sea, basado en la legalidad, pero quizás en una instancia superior a la legalidad, que además es obligatorio. Bien, el Estado, este concepto político, es la reunión de territorio, población y poder
sobre un determinado espacio territorial que está delimitado o que tiene la aspiración de estar delimitado. En el Perú, la delimitación y la demarcación de nuestras fronteras ha tomado, yo diría, cerca de 200 años. Ahora bien, el Estado, conforme al artículo 67, determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. ¿Qué significa eso de la política nacional del ambiente? Cuando hablamos de política nacional del ambiente, estamos hablando de qué medidas va a tomar el Estado para la preservación del ambiente, para que continúe el ambiente y para que los espacios naturales que conforman ese ambiente sean racionalmente explotados en beneficios de la población y además respetados, y que además esa explotación tenga un carácter sostenible. ¿Qué significa eso de sostenible? Que se mantenga en el tiempo por el máximo, disculpen la redundancia, por el máximo tiempo posible. Entonces, el Estado, la conjunción del poder ejecutivo, legislativo y judicial cuando existen conflictos, determina la política nacional del ambiente. Y la política nacional del ambiente es lo que se va a hacer en relación con el ambiente para los fines de su correcto aprovechamiento, su correcta explotación en beneficio de todos los peruanos. Muy bien. Y aquí hay dos artículos que más bien son declarativos, pero que conviene tenerlos en cuenta. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. La diversidad biológica es un aspecto muy importante y que podría ser uno de los factores que favorecen al Perú. ¿Qué significa? Que existen muchas especies biológicas en un determinado territorio debido a las características de ese territorio, debido a nuestro dominio marítimo, que viene a ser las 200 millas que se cuentan a partir de las costas, del litoral, la región natural de la costa, que es desértica, pero que se irriga con ríos que vienen de la sierra, que provienen fundamentalmente de las lluvias que se llevan, que ocurren en la sierra, y también del deshielo de los nevados tropicales. Y por último tenemos la Amazonía, que es una gran llanura que comienza, digamos, se puede decir, comienza a partir de los 700, 800 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar, y que está bañado que está, si se quiere, regado o conectado por todo el sistema de ríos que constituyen la cuenca amazónica del Perú. Porque nuestra Amazonía, nuestra selva, está ligada íntimamente al río Amazonas, que nace en las fronteras del Perú, que nace en Arequipa, que nace en Ancash, que se junta en la selva y que prosigue, va más allá de las fronteras del Perú, constituye parte de la frontera con Colombia, va más allá de las fronteras del Perú, discurre en el Brasil hasta que desemboca en el Océano Atlántico. Es una extensión inmensa en torno a la cual existe una gran llanura boscosa, selvática, que se considera que es uno de los pulmones del mundo, y que la minería ilegal, con su explotación irracional, está contribuyendo a desertificarla y hacerle un daño que podría ser incalculable e irreversible. La siguiente lámina.
Aquí hablamos de determinada normatividad. El derecho ambiental no está regido por una sola ley, sino por varias leyes, lo cual un poco que complica tu aplicación. Entonces tenemos la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, número 26.821. Es una ley que data del año 1996, o sea, es una ley que tiene cerca de 30 años, va a cumplir 30 años. Tiene muchísimos aspectos, pero no voy a entrar en detalle a revisarlo porque no hay tiempo, pero que establece, uno de sus dispositivos fundamentales, establece el derecho a vivir en un ambiente saludable. Ese es un derecho esencial que tiene toda persona de nacionalidad de ciudadano peruano o que vive dentro del territorio del Perú. Luego tenemos la ley de áreas naturales protegidas, la 26.834. Y esta ley ha dado forma al concepto de áreas naturales protegidas, que antes se había dado en forma muy incompleta y que es algo esencial, porque determina en qué zonas se puede llevar a cabo la explotación de los recursos naturales y qué zonas deben ser preservadas. Esta ley la vamos a discutir con mayor detalle más adelante. Y existe también la Ley General del Ambiente, número 28.611. Esta es una ley también muy importante que complementa las dos anteriores y que señala el atributo del Estado de señalar, de establecer la política nacional del ambiente. Sigamos a la siguiente normativa, a la siguiente. Y entramos, no, estamos todavía en las leyes, pero entramos ya en instituciones conforme a las cuales se aplica la política nacional del ambiente. Entonces debemos tener en cuenta el decreto legislativo 1013. Ustedes saben que los decretos legislativos son el resultado de lo que se llama delegación legislativa, que los dicta y los promulga el Poder Ejecutivo. Obviamente los publica en el peruano, que es el requisito para la vigencia de una ley, pero por una autorización específica del Congreso al Poder Ejecutivo para que lo dicte en un determinado plazo y sobre determinadas materias. Entonces, mediante el decreto legislativo 1013, que es de la primera década del presente siglo, se creó el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector de la política ambiental. Pero no es el único sector que interviene en la política ambiental, porque también tenemos el Ministerio de Energía y Minas, y también tenemos el Ministerio de Promoción, antes se llamaba Ministerio de Agricultura, ahora tiene otro nombre, tiene el nombre de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Agrario, y algunos otros ministerios más. Ahora bien, este decreto legislativo 1013 ha creado una suerte de brazo ejecutor que se llama LOEFA. LOEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y su objetivo fundamental es fiscalizar. ¿Qué quiere decir eso? Mirar que se cumplan y hacer que se cumplan las leyes ambientales y que además aplica sanciones
cuando esas normas son violadas por los diferentes actores de los sistemas de las actividades económicas e inclusive por ciudadanos particulares que actúan violando la ley y actúan delinquiendo. Y luego tenemos otra ley bastante importante, la ley 29.968, que crea una institución cuyo nombre, cuya sigla es el SENACE. Quizás ustedes hayan escuchado hablar del SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. O sea, que supervisa, establece ya las normas concretas y específicas que los actores económicos, que las empresas, y las empresas son organizaciones productivas constituidas por capital que pertenece a personas naturales y jurídicas y manejadas por personas individuales. Bien. Entonces, el SENACE, que supervisa todas estas actividades y además aprueba o desaprueba algo que es esencial en la minería y también en otras actividades económicas, pero estamos hablando de la minería, que son los llamados estudios de impacto ambiental detallados. Estos estudios de impacto ambiental detallados son absolutamente indispensables para que se inicie la actividad productiva de los titulares de concesiones mineras. Porque la actividad minera en el Perú se ejerce a través de concesiones. Y las concesiones son derechos que otorga el Estado a personas naturales y jurídicas que solicitan tales derechos y que les confieren determinadas facultades que se concretan en exploración, desarrollo y explotación. Y la explotación significa extracción. Y eso a su vez se traduce en la propiedad sobre la riqueza o el material extraído. Entonces, el SENACE a su vez se relaciona con otra ley ambiental, que es la ley 27.446, que ha creado lo que ahora se llama sistema, o sea, un conjunto ordenado de normas. El CIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA. ¿Qué objetivo, qué labor cumple el CIA? Ver en qué medida, en el caso concreto de la minería, las actividades mineras formales, pero también las informales y también las ilegales, están o no afectando el ambiente, están distorsionando el ambiente y están creando daños ambientales que pueden afectar el correcto desarrollo del país. Muy bien. La siguiente norma, por favor. La siguiente. Hay una ley marco sobre el marco, una ley que se llama Ley sobre el Marco Climático, que establece el principio fundamental que el Estado debe generar las condiciones para atenuar los efectos del cambio climático. ¿Qué cosa es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno que se ha venido observando en los últimos 30, 40 años y que significa, en esencia, el calentamiento de la superficie terrestre. Y parece que se ha recalentado en 1.5 grados centígrados, originado fundamentalmente por los gases de dióxido de carbono emanados de la
de la minería y también del consumo de los combustibles fósiles, o sea, gasolina, petróleo de los automóviles, que crea ese dióxido de carbono, que se eleva en el ambiente y que crea una suerte de capa en torno a la atmósfera, que tiene el efecto nocivo de retener el calor más allá de lo que es ideal para, digamos, una vida saludable en la Tierra. Bien, finalmente tenemos una norma ya de carácter reglamentaria en esta jerarquía de normas, que es el Reglamento de Protección Ambiental. Este Reglamento de Protección Ambiental, el vigente, es relativamente reciente y emana de un decreto supremo número 040, esa es la numeración, pueden apuntarla. Voy a tratar de dársela, pero no lo he puesto en el PowerPoint. Decreto Supremo 040-2014, o sea que fue dado en el año 2014, -EM, que significa, proviene del Ministerio de Energía y Minas, y que fue publicado en el peruano, que es el requisito fundamental para la vigencia de las leyes, el 10 de noviembre del año 2014. O sea, 10 años y medio. De ahí viene la vigencia de reglamentos de protección ambiental que establece una serie de normas en detalle y también señala la obligación de llevar a cabo y de presentar para su aprobación ante las autoridades ambientales los estudios de impacto ambiental detallados. Porque los estudios de impacto ambiental, conforme a las leyes vigentes, tal como lo vamos a ver más adelante, se clasifican en estudios de impacto ambiental detallados, que en el caso de la minería son aplicables a la mediana minería y a la gran minería. Pero existe al lado de la mediana minería y de la gran minería la pequeña minería y la minería artesanal. La pequeña minería es aquella que no tiene una producción diaria superior a los 350 toneladas métricas de minerales metálicos. Hay otras mediciones para otro tipo de mineral. Entonces, para ese tipo de minería existe lo que se llama los estudios de impacto ambiental semidetallados, que deben ser aprobados por el SENACE. Y existe también la minería artesanal, que es más pequeña, que es aquella cuya producción no debe exceder de 25 toneladas métricas diarias de minerales metálicos. Tiene otra medición para otro tipo de mineral. Entonces, en el Reglamento de Protección Ambiental se establece que este servicio, el SENACE, debe aprobar los estudios de impacto ambiental detallados para la mediana y la gran minería, la que excede a los 350 toneladas métricas diarias. Y debe aprobar los estudios de impacto ambiental semidetallados, o sea, que son estudios de una menor rigurosidad técnica para la pequeña minería que no excede de 350 toneladas métricas diarias. Ahora bien, existe la minería artesanal. La minería artesanal es aquella cuya producción no excede 25 toneladas métricas diarias. Para esa minería existe lo que se llama las declaraciones de impacto ambiental. Y es bueno que ustedes sepan que la minería, la mediana y la gran minería, es fiscalizada por el Ministerio de Energía y Minas a través de diversas direcciones. Pero la minería artesanal, perdón, la pequeña minería y la minería artesanal
es fiscalizada por los gobiernos regionales con normas que tienen un menor rigor de aplicación. Bien, con esto hemos hecho una descripción de los aspectos fundamentales que están ligados a esta primera sesión del curso. Pero he notado que no ha habido ninguna persona que se haya animado a hacerme una pregunta. He tratado de ser lo más claro posible, pero estoy seguro que algunos de ustedes deben tener dudas, deben tener cuestionamientos, o deben tener conceptos que de alguna forma difieran de los míos. O sea que yo les agradecería que me hagan alguna pregunta. Veo que Roberto Carlos Quispe Morán. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, Muy una buenas consulta. noches, señor Sí, Quispe Morán. una consulta. ¿En dónde se encuentra regulado la mediana minería? Porque no La he mediana encontrado... minería, sí, y le agradezco mucho su pregunta. La mediana minería y la gran minería están sujetas a la misma legislación y a la misma regulación. Se les hace una diferencia en razón de su tamaño, de su volumen de producción, pero legislativamente están sujetos a la misma regulación y a la misma normatividad legal. Solo ¿Cómo se la diferenciaría? minería y la minería artesanal tienen regulaciones distintas. Ok, gracias. Eso es algo que ustedes deben tener. Para efectos de su regulación, la diferencia es el volumen, pero el sistema jurídico y la normatividad jurídica es exactamente la misma. Eso es lo que le puedo decir. Sí, gracias, ¿Alguna doctor. otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco. María Alicia quiere hacerte una consulta. Perfecto. Adelante, doña María Alicia Solari Caetano. Buenas noches, buenas noches. Es un gusto escucharlo, profesor. Estoy relacionada o vinculada al tema sobre todo de la minería, porque soy especialista en el tema de trata de personas. Y entonces he visto cómo ha ido modificándose este fenómeno en relación con la minería, pero quería profundizar un poco más en el tema de derecho minero. Hace 20 años, soy uruguaya, pero hace 20 años que vivo aquí en el Perú. Y me interesa muchísimo saber el tema que seguramente lo abordará más adelante entre la regulación de la minería informal con el tema de la minería ilegal, porque ya hay algo que es un secreto a voces, que es el recibir apoyo de Estados Unidos para combatir lo que es la minería ilegal, pero encontrar determinados filtros que no son colocados de una forma eficiente al momento del ingreso del oro a Estados Unidos y a otros países. Me parece que este es un elemento de discusión que lo podemos ver más adelante, porque Sí, hay no, yo le varios agradezco fenómenos, mucho su pregunta y hay además es muchos muy fenómenos pertinente. conexos a esta problemática, que bueno, lo La dejo. problemática es real, señora o señorita Solari Caetano. Yo le diré a usted lo siguiente. Normalmente, estos fenómenos de la trata, que es la prostitución, y la explotación y el trabajo de niños, no se da en la minería formal. Y la minería formal normalmente es la mediana y la gran minería. Puede que se den en la pequeña minería y en la minería artesanal, pero sí se da, muy lamentablemente, en la minería ilegal.
Aún no hemos entrado a discutir la minería ilegal, pero yo le puedo adelantar que la minería ilegal es aquella que se realiza en áreas prohibidas para la minería, para la extracción de recursos naturales, y que además lleva a cabo una serie de métodos que son contrarios al cuidado del ambiente y que además tiene un carácter delictivo, porque está tipificado y penado como delito la minería ilegal y una serie de actividades vinculadas a la minería ilegal que forman parte del derecho penal peruano. Entonces, la minería ilegal es una actividad delictiva y la minería ilegal es una actividad delictiva que explota indebidamente un recurso natural que es patrimonio del Estado peruano, que normalmente no tributa un centavo, que normalmente maltrata a quienes trabajan para los mineros ilegales y que además sacan su producto por ciertas fronteras del país, fundamentalmente el sudeste peruano, Bolivia y Brasil. Pero también pueden sacarla por Colombia y por Ecuador, ¿no? Incluso pueden sacarla por el mar. Entonces, la minería ilegal es un delito. Y en la Amazonía peruana, en ciertas zonas como Madre de Dios y Puno, tiene el efecto adicional de desertificar y dañar la naturaleza amazónica de una forma que podría ser irreversible o cuya remediación cueste mucho tiempo y mucho dinero. Este es un tema que vamos a ir discutiendo más adelante. Yo le agradezco su pregunta, porque su pregunta enriquece el curso y me permite a mí explayarme en algo que no lo había mencionado porque no era parte del PowerPoint, ¿no? Estos cursos tienen una determinada, digamos, una determinada regulación, una determinada normatividad y una determinada metodología. Pero eso que usted pregunta es perfectamente pertinente y debe ser abordado. Y es uno de los problemas fundamentales que tiene el Perú y que se está manifestando no solo en la trata y en la explotación de niños y en la exportación clandestina de productos mineros peruanos, sino ya en la delincuencia y en el asesinato de personas, como acabamos de ver en la provincia de Patas de la región de la Libertad. De manera que ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. Le agradezco muchísimo su pregunta y creo, ya con esto al menos que haya alguna otra interrogante, creo que podríamos dar por terminada la clase, salvo que alguien quiera hacerme alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches. Al inicio nos habló sobre el convenio 169 de la OIT. ¿Este tema nos va a hablar en la próxima clase? Va a ser en la cuarta sesión y lo vamos a ver en detalle. Ahora preferiría abstenerme porque ya es una hora un poco avanzada y es un tema que tiene se reviste una cierta complejidad y a la cual le voy a dedicar toda una sesión. Pero el convenio existe, está vigente y el Perú es parte de ese convenio y fue ratificado por el Perú a fines del año 93, casi paralelamente con la promulgación de la vigente Constitución de 1993, que es la que nos rige hoy día con muchísimas modificaciones. Muy bien.
Entonces, bueno, creo que